colaboradores que tengan una higiene en cuanto a lo que es el aspecto de salud y laboral. Bien, bueno, pues permítame tantito. Aquí está. Bueno, tenemos la definición por la norma de salud ocupacional 18001 que nos dice que la definición de riesgo laboral nos dice que son peligros existentes en una profesión y tarea profesional concreta, así como en el entorno o lugar de trabajo. Estos son susceptibles de originar accidentes o cualquier tipo de siniestros y que pueden provocar algún daño, un problema de salud, tanto físico como psicológico, que esto es lo que más se ha también ya presentado en los últimos años, el aspecto emocional, el desgaste psicológico que tienen los profesionales en cualquier área de disciplinar. Y este puede afectar obviamente su desempeño y la capacidad para hacer la labor. En cuanto a lo que tenemos como definición en nuestro país, pues la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 473, nos define el riesgo de trabajo como accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en el ejercicio con motivo del trabajo. Y en su artículo 475 hace referente a la definición de enfermedad de trabajo. Y esto nos dice que es todo estado patológico derivado de la acción continua de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. En cuanto a la epidemiología, bueno, a nivel mundial, la Organización Internacional de Normalización, lo que conocemos como ISO, y la Organización Internacional del Trabajo, hacen un informe donde nos dicen que cerca de 2,9 millones de trabajadores mueren cada año. Esto debido a accidentes y enfermedades profesionales. Y nos dice también que al menos 402 millones de personas sufren lesiones profesionales no mortales y estas tienen un impacto en los días de baja laboral, ¿no? Los días de incapacidad que pudieran tener y que van desde mínimo 4 días, ¿no? Y de ahí, pues dependiendo la lesión y la enfermedad que nos haya conllevado esta enfermedad, perdón, este riesgo o este accidente en el trabajo, pues va a depender del ausentismo que tengamos en las áreas, en las empresas, en los hospitales, en este caso hablando de área de la salud. Y en México, fíjense que hay un reporte del 2019 que nos dice que se presentaron en ese año 413,128 accidentes y enfermedades del trabajo. Y también nos dice que los estados con mayor caso en cuanto a esta situación de riesgo laboral o enfermedad laboral, pues está el estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Nuevo León y Baja California. Y bueno, esta es una información de la memoria estadística del IMSS en el 2019. Entonces sí, nosotros podemos darnos cuenta que no es una cifra pues baja, es una cifra considerable y bueno, eso tiene mucho impacto, ¿no? El impacto a la persona que sufre ese accidente, esa enfermedad, porque a veces no son, bueno, nosotros, ¿no? Con personal de la salud, quizás no sea algo tan cruento como alguien que va manejando y que se dedica a ese tipo o manejo de máquinas, ¿no? Que a veces ellos llegan hasta presentar amputaciones o pérdida de la vida, ¿no? Entonces, es una cifra muy considerable y por eso es importante que se creen y establezcan programas que puedan mitigarlos. En cuanto a los factores de riesgo, nos dicen que estos van a tener una relación o dependencia directa a las condiciones de seguridad. Y bueno, estas tienen alguno de sus orígenes en algunos de estos cuatro, algunos en la literatura que consulté mencionan cinco, ahorita vamos a tomar la referencia de estas cuatro. Una es la condición de las condiciones de seguridad. Y bueno, si lo traspolamos nosotros ya un poquito más a lo que es en sí el área quirúrgica, el servicio de quirófano, de recuperación, pues todo lo que conlleva hasta la central de esterilización, ¿no? Pero en este caso nos vamos a enfocar a la unidad quirúrgica, al servicio de quirófano. Y bueno, las condiciones de seguridad son las que nosotros podemos hasta cierto punto fomentar, ¿no? O crear. Y tenemos un ejemplo, ¿no? A veces estamos trabajando con equipo electromédico que ya no está en condiciones íntegras el cableado, que ya tenemos algún riesgo de que pueda fugarse ahí la energía eléctrica
O a veces también, aquí tenemos una imagen que nos hace referencia a la forma en la cual nosotros pues trabajamos en orden o en desorden, ¿verdad? En las salas a veces hay mucho equipo, hay muchos cables, muchos tubos, y entonces es importante también por eso, pues la ergonomía, ¿no? Dentro de la sala de quirófano. Y nos dice que muchos de ese tipo de condiciones inseguras pueden presentarse, por ejemplo, pues en las descargas eléctricas que pudiera tener el personal, las caídas o quemaduras, entre otros. En relación a la carga de trabajo, fíjense, aquí nos mencionan referente al levantamiento de cargas. Nosotros, bueno, sabemos que debemos de utilizar, bueno, tenemos personal de camillería que debería utilizar el equipo de protección personal, como es una faja para la movilización de pacientes, o a veces también nosotros, dependiendo del procedimiento, la especialidad quirúrgica a la cual nosotros estamos en ese caso asistiendo, o la sala que ya está asignada a ciertas especialidades, pues eso también es importante, ¿no? Por ejemplo, si ustedes pueden ver esta imagen, pues considero que aquí estamos haciendo una falta en cuanto a la organización, porque ¿qué necesidad tenemos de estar tomando esta postura si pudiéramos elevar, por ejemplo, la cama, ¿no? Pero ahí también vienen otros aspectos, igual y esa mesa quirúrgica no sirve para poder subirla a un nivel en el cual yo pueda tomar una posición adecuada, o a veces también en relación a procedimientos donde tenemos cirugías, donde estamos utilizando el monitor, la pantalla para estar observando la cirugía de mínima invasión. Entonces, los movimientos que estamos mucho tiempo en una postura de rotación de cara, de cuello, y eso también a la larga, el tiempo, la mala posición nos puede generar ese tipo de riesgos. Además, también tenemos que nosotros como personal quirúrgico, pues también a veces nuestros sets, ¿no? También tenemos que voltear a ver esa parte y ver cómo están integrados nuestros sets, porque a veces están tan saturados que queremos que todo esté en un solo contenedor y eso genera que aumente el peso. Y a veces cuando entramos a cirugía de prótesis de rodilla o de cadera o cirugías de columna, entre otras, pues cuántos sets no tenemos y cuánto pesa cada set y a veces tenemos que estarlo manipulando entre mesa y mesa. Entonces, todo esto también es bien importante considerarlo. Y bueno, ¿qué es lo que nos puede llegar a causar o en qué puede afectarnos? Pues en que tengamos insomnio, en que tengamos irritabilidad. Nos dicen también aquí que puede llegar a existir cierto grado de depresión y fatiga también que puede presentar el personal de salud. En cuanto a los contaminantes, bueno, ese es otro tipo de factor de riesgo, que son los contaminantes químicos o biológicos, y esto va a depender de la tarea que estemos realizando. Bueno, nosotros tenemos muchos riesgos de este tipo, ¿no? Porque obviamente manipulamos tejido, hay suturas, por ejemplo, material punzocortante, y también sustancias químicas, que eso es algo importante, ¿no? Manejamos los desinfectantes de alto nivel, manejamos alcohol, acetona, formol. Entonces, todo esto puede también en algún cierto momento puede ser un riesgo para el personal de salud. ¿Y qué es lo que pudiera llegar a ocasionar? Pues intoxicaciones, las infecciones, que eso es lo que estamos mayormente expuestos, o quemaduras, ¿no? Por algún líquido que me haya caído. Hay ahora ya procedimientos quirúrgicos en los cuales está la quimioterapia, ¿no? Entonces, son todo ese tipo de situaciones que se consideran como factores de riesgo. Y en cuanto a la organización del trabajo, pues eso va enfocado más a los horarios, ¿verdad? A la carga de trabajo. A veces hay salas que están muy saturadas con mucha programación quirúrgica y eso también repercute o que no hay recurso humano y tengo que hacer doble función, y los dobles turnos, porque eso también suele suceder. A veces no llegaron y pues no me puedo ir, entonces me quedo al siguiente turno. También el rol que tengamos en la organización, ¿no? A veces no tenemos bien definido cuál es mi función, de qué voy a ser responsable y ando haciendo dos, tres, cuatro, hasta cinco actividades y eso también nos llega a generar un estrés para el personal de salud, una afectación emocional. ¿Y esto en qué impacta? Pues en la reducción de la productividad, del interés también del profesional y hay estudios que nos dicen que hasta ciertos síntomas o signos, como en este caso nos menciona la cefalea.
En cuanto a la clasificación, pues nos dicen que existen 7 tipos de riesgos y en este caso, bueno, nosotros vamos a enfocarnos porque somos profesionales de la salud, como nos dice acá, van a ser dependiendo la entidad laboral en la cual nosotros estamos inmersos y en este caso, bueno, pues nosotros tenemos riesgos de tipo biológicos, ya lo acabamos de mencionar, encontramos riesgos de tipo físicos, de tipo químicos, de ergonómicos, los riesgos psicosociales. También están los riesgos ambientales, en este caso, bueno, no de mayor impacto, pero sí también pudiéramos llegar a tenerlos en la unidad quirúrgica. Y los riesgos mecánicos, pues nosotros no tenemos maquinaria, ¿verdad? No manejamos maquinaria, pero pues a veces nosotros tenemos que trasladar pacientes en nuestra camilla, o como les hacía yo mención ahorita, ¿no? La mesa quirúrgica, en qué condiciones está. Y ya ha habido a veces que estamos ahí apretando una pieza de la mesa, hasta haciendo improvisaciones que en algún momento, si eso falla, podemos llegar a tener una lesión. Entonces, pero de los que mayor presenta el personal de la salud, son los que estoy enmarcando aquí con color azul oscuro, que son de los que vamos a hablar, y de los que también en esta revisión bibliográfica que se realizó, se identificaron como los de mayor frecuencia que en relación al personal de la unidad quirúrgica. Bueno, vamos a iniciar con los riesgos biológicos. Y bueno, aquí nos dice que es una posible exposición a microorganismos que pueden dar lugar a enfermedades. Y en este caso, nosotros, bueno, nos dice aquí que puede ser por las vías respiratorias, digestivas, sanguíneas, piel o mucosas. Encontramos esta parte, miren, en la literatura se identificó que el humo también puede tener ese tipo de riesgos biológicos y nos decía que es un posible transmisor del virus del papiloma humano. ¿Y esto en qué casos? Pues cuando tenemos pacientes con condilomas y se hace la electrofulguración y este vaporcito que se genera pudiera tener ese tipo de partículas con esos microorganismos. Entonces existen recomendaciones para poder nosotros, bueno, sabemos que cuando entramos a procedimientos específicos que tengan esta patología, sí debiéramos de considerar las medidas de seguridad al respecto. Lesiones punzocortantes, que yo creo que algunos de nosotros ya las hemos tenido. Fíjense, este estudio nos decía que los profesionales de salud del área quirúrgica muestran una alta incidencia hasta un 92.5 y esta está relacionada con la aguja de suturas, por el reencapuchado o con el bisturí. Y eso, pues sí, nosotros a veces tenemos, está la urgencia, y no tenemos estas medidas de precaución. Entonces, estos riesgos son con mucha incidencia. Entonces, sí deberíamos de, nosotros prestar atención al respecto de esto, ¿no? Por todo lo que conlleva una lesión. Otra, el manejo de fluidos, ¿no? Están las salpicaduras de sangre durante una intervención quirúrgica. En cuanto a estos aspectos, bueno, aquí qué podemos retomar, pues la importancia del uso de equipo de protección personal, ¿no? Dentro de la literatura, en las recomendaciones que se encontraron al respecto de todo esto, pues primero es que nos recomiendan el uso de gogles y a veces no siempre todos portamos lentes que nos puedan proteger nuestra mucosa de los ojos. También había recomendación al respecto de usar doble guante, ¿verdad? Para tener si estamos en cirugía de ortopedia y ahí estamos en un hospital donde tengamos guantes ortopédicos, pues bueno, los que los hemos manejado nos damos cuenta del grosor y que justamente están hechos para eso, ¿no? Pero donde no, entonces la recomendación siempre es usar doble guante. Al aspecto del humo, pues aquí la recomendación es que cuando sepamos que vamos a entrar a este tipo de procedimientos, pues usemos la mascarilla N95 como una medida de seguridad. En cuanto a los riesgos físicos, bueno, aquí nos dicen que se definen como la probabilidad inminente de sufrir un daño corporal con o sin contacto directo. Eso se refiere específicamente a la contaminación sónica, a los efectos de vibración, caídas, exposición a radiaciones y extremas temperaturas. Nosotros en quirófano pues tenemos contacto con ese tipo de las radiaciones no ionizantes. Y bueno, ¿en qué casos son? Pues cuando hacemos en las cirugías de donde está la radiación, el arco en C, que es una radiación frecuente en cirugías de urología y ahí es donde nosotros debemos de aplicar el uso de equipo de protección personal, ¿no? Entonces, dentro de los riesgos que se encuentra expuesto el personal, pues aquí nos dice que es el cáncer de tiroides, a las cataratas y al linfoma.
Dentro de los riesgos físicos también se encuentran las quemaduras. Y estas, bueno, se presentan cuando hay en la mayor de los casos, el uso de láser, ¿no? Cuando estamos en cirugía y se está haciendo el uso de láser, pues debemos de tener protección, el equipo de protección específico para estar en estos procedimientos quirúrgicos. En cuanto a los ruidos y vibraciones, pues nos dicen que son muchas las fuentes de ruido que encontramos en un quirófano y sobre las que se debe prestar atención para evitar el disconfort, ¿no? Todo lo que son sierras y equipos que están sonando de manera constante, a veces nos es molesto, ¿no? No podemos ni escuchar lo que en algún momento el médico pudiera solicitar, ¿no? Entonces esta parte es importante. Y las radiaciones no ionizantes que está considerada aquí la radiofrecuencia, las radiaciones ópticas como son los rayos infrarrojos, la luz visible, radiaciones ultravioleta, que esas causan en la piel quemaduras. En los ojos pueden causar cataratas, conjuntivitis, queratitis, lesiones de retina. Entonces, por eso es bien importante que nosotros sepamos, ¿no? Que cuando tenemos que entrar a ese tipo de procedimientos, pues las medidas de seguridad que debemos de aplicar. En cuanto a los riesgos químicos, bueno, pues aquí obviamente nos dice que son sustancias orgánicas, inorgánicas, naturales o sintéticas que pueden presentarse en diversos estados físicos en el ambiente de trabajo, que esos pueden tener efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos. Eh, y el daño producido en el organismo será proporcional a diversas serie de factores, ¿no? Algunos pueden ser porque el personal es alérgico, porque el personal tiene alguna situación y que alguna sustancia de manera, en cuanto empiece a oler, puede empezar a tener una reacción, ¿no? Y la otra, pues puede ser porque nos caiga de manera directa, ¿no? Ese agente químico y nos pueda generar este riesgo. Fíjense bien, y aquí volvemos a encontrar al humo quirúrgico, que también se clasifica dentro de esta revisión bibliográfica, también se clasificó como un agente químico. En la parte anterior lo veíamos como algo biológico porque por los microorganismos que pudieran desprenderse junto con este humo. Y aquí, pues nosotros sabemos el uso del electrocauterio, ¿no? Casi todas las cirugías ahora son con el electrobisturí. Y bueno, nos dice que este humo puede contener alrededor de 600 sustancias químicas y algunas de ellas con efecto cancerígeno, mutagénico o teratogénico. Entonces sí es importante también tener en la medida de lo posible, bueno, ahora ya hay equipos que tienen este evacuador de humo, ¿no? Justo para tratar de disminuir ese tipo de riesgos. En cuanto a los gases anestésicos, bueno, pues aquí también, aunque hay una norma de seguridad y bueno, los equipos están hechos para tratar de disminuir este riesgo, pero sí, los que están mayormente expuestos y los que están con un uso constante, pues es el médico anestesiólogo, ¿no? Y aquí se identifica que el isoflurane es el agente anestésico, pues un poco más tóxico que los otros, entonces con ese sí debería de haber cierta reserva en cuanto al uso y al manejo. Ahí también es importante que se tenga la forma de evacuar, ¿no? Es cuando los equipos de anestesia tengan estos tubos de evacuación del vapor, lo más que sea hacia la zona más lejana de donde está el equipo quirúrgico haciendo el procedimiento. En cuanto a la desinfección de alto nivel, pues nosotros sabemos, pues genera vapores, es corrosivo, quema la piel o en mucosas. Entonces, por eso cuando nosotros, de hecho, pues sería ya es lo de ya es, el uso es su menos recomendación, ¿no? Sabemos que ahora la indicación es por seguridad del paciente, la esterilización en todos los procedimientos, ya sea por esterilización por plasma de peróxido de hidrógeno o por el método que exista, pero que sea esterilización y disminuir el uso de desinfección en los procedimientos quirúrgicos. Y además, bueno, eso es por seguridad del paciente, pero hacia nosotros, si llegamos a utilizar esas sustancias, aquí es importante que nosotros tengamos a bien el uso de equipo de protección, ¿no? Que si vamos a manejar, a preparar las diluciones, ahora ya hay nuevos desinfectantes que ya vienen solamente para verterlos en un contenedor y poder sumergir el material que se requiera. Pero pues no todos los hospitales lo tenemos, a veces todavía existen hospitales, instituciones donde se mezcla el polvo con el líquido con el diluyente y entonces es ahí donde tenemos mayor riesgo. Entonces es la importancia
de poder nosotros contar, bueno, primero, que si lo tenemos, usarlo de manera segura. Y la otra, pues, de tratar de gestionar, de tener los desinfectantes, pues, más adecuados, con menos riesgo, y ahora, pues, tratar hasta que sean menos contaminantes para el medio ambiente. Fíjense que aquí también se encuentra la utilización de elementos de látex, ¿no? Y aquí nos dice que el látex contiene proteínas de la planta de donde proviene con capacidad alergénica. ¿Y dónde hay mayor riesgo? Lo que nosotros identificamos en esta revisión que se realizó es que en España había mucho índice de reacción química al uso del guantes de látex, pero esto se observó que era por el uso del detergente con el que nosotros, bueno, el jabón o el detergente con el cual se hace el lavado de manos, al tener ciertas presencias, como por ejemplo, ahí hacían referencia al gluconato de clorexidina que tenían esta gente con el cual ellos hacían el lavado quirúrgico de manos, y al estar entre una y otra cirugía, lavado, secado, uso de guantes, lavado, secado, generaba que el personal presentara esta dermatitis. Entonces, bueno, pues aquí es importante también hasta eso ir valorando, ¿no? El uso de detergentes que tenemos para hacernos el lavado quirúrgico de manos. En cuanto a los medicamentos citotóxicos, que también ahora ya los manejamos en el área quirúrgica, pues esos son, obviamente, si ustedes saben que cuando se preparan para una quimioterapia en una campana de flujo laminar con ciertas medidas, pues también el personal de quirófano, cuando llega a tener procedimientos y se hacen quimioterapias intraoperatorias, debe de prestar mucha atención al respecto al uso de las medidas de seguridad para su correcta manipulación, ¿no? Las enfermeras de la quimioterapia, pues una recomendación de seguridad es el uso de guantes de neopreno. Y entonces en quirófano, si vamos a entrar a procedimientos de ese tipo, pues sería una medida de seguridad el contar con ese tipo de guantes para los procedimientos quirúrgicos y así evitar menos reacciones y riesgo para el personal que va a manipular ese tipo de medicamentos cuando se requieren en un procedimiento quirúrgico. En los riesgos ergonómicos, fíjense que nos dice que, bueno, aquí que son los riesgos disergonómicos, ¿no? Que es todo lo contrario, ¿no? A lo que nos puede afectar, o riesgos derivados de la ausencia de una correcta ergonomía laboral, a eso se refiere. Son la probabilidad de desarrollar un trastorno musculoesquelético debido al tipo de intensidad de actividad física que se realiza en el trabajo. Y bueno, estos trastornos musculoesqueléticos que presenta el trabajador, pues son la tendinitis, la tenosinovitis, el dolor, el deterioro funcional de grupos musculares, compresión de nervios, trastornos degenerativos en la columna vertebral. Va a depender del riesgo de la actividad que estemos realizando. Y bueno, los factores, pues son, en cuanto a nosotros, personal del área quirúrgica, ¿no? El número de horas de pie en los procedimientos quirúrgicos. Ya yo les decía, hace ratito les comentaba sobre el uso de las posturas que optamos, ¿no? Cuando estamos en cirugía de mínima invasión y casi siempre estamos volteando hacia solamente el cuello, ¿no? Porque como está nuestro instrumental, entonces tenemos que estar volteando todo el tiempo y siguiendo la técnica quirúrgica y eso también llega a presentar cierto malestar al personal. O ya también les comentaba, ¿no? Los sets de instrumental, hay una recomendación en cuanto al ISO que tiene que ver con la esterilización sobre cuánto debería de pesar como máximo un set, ¿no? Una charola, no debe de pasar de 11 kilogramos. Entonces todo eso es bien importante que nosotros volteemos a ver todo eso. A veces queremos tener todo el instrumental ahí, pero a veces no se ocupa todo. Entonces eso también es una tarea que se tiene que realizar en colaboración con la central de esterilización para tratar de estandarizar en la medida de lo posible esos artículos que deben integrar cada set y también viendo en ese sentido, si hablamos de riesgos, pues de tal manera que el personal no presente ningún tipo de estos riesgos o trastornos musculoesqueléticos. El dolor lumbar, fíjense que en una revisión sistemática que se realizó en enfermeras de Irán, pues este dolor lo presentó el 59.5 de las enfermeras de las salas de quirófano. Entonces, eso seguramente es una cifra similar a la que tenemos aquí en México. ¿Por qué? Y ya es justamente por esto, por las posiciones, por los tiempos que estamos de pie en los eventos quirúrgicos, por lo que cargamos. Eso es el impacto que tenemos. Y no encontré alguna revisión local, ¿no? Bueno, nacional,
pero sí, esto nos puede dar un parteaguas porque seguramente estaremos nosotros con un índice similar al que presentaron en este estudio. En cuanto a los riesgos psicológicos, pues los riesgos psicosociales y el estrés laboral se encuentran entre los problemas que más dificultades plantean en el ámbito de la seguridad de la salud del trabajo. Y esto, bueno, pues afectan a las personas porque si no tenemos un buen clima laboral, pues cómo estamos, ¿no? A veces ya venimos desgastados y todavía a veces desquitamos con la familia. Bueno, pueden ser muchos factores, la desmotivación, que yo esté de mal humor, que, bueno, y a las organizaciones, un equipo de trabajo que no esté bien, pues sí nos impacta, ¿no? Entonces, dentro de estos factores, de acuerdo a la agencia europea que nos dice aquí que están relacionados con el entorno físico, también la iluminación, el ruido, la temperatura. Ahorita que estábamos en contingencia sanitaria, entraban el personal a cirugías 2, 3 horas con el equipo de protección, que no podían respirar, que no podían transpirar, que se sentían, ¿cómo salían, no? Requerían de cierta espacio para poder recuperarse, ¿no? Entonces, todo esto es bien importante. En cuanto a la relación de los factores relacionados con la tarea, pues ya lo habíamos comentado, ¿no? La sobrecarga de trabajo o la misma estar llevando procesos muy repetitivos, es importante. Ese también es las rutinas que nosotros generamos en las unidades, en los servicios, el nivel de responsabilidad, la formación requerida para desempeñar el puesto. Si me están dando una tarea y no me has formado, no me has capacitado, pues me genera mucho estrés de no poder resolver la situación, ¿no? Por ejemplo, igual y hoy me rotaron a la sala de neurocirugía y yo no he tenido mucha experiencia, pero pues soy el único recurso y tengo que estar ahí. Entonces, todo ese tipo de situaciones son las que nos van generando ese tipo de riesgos de manera psicológica, ¿no? También tenemos mucho contacto con situaciones de dolor y sufrimiento, ¿no? Hay pacientes que a veces nos enteramos de su proceso de enfermedad y bueno, también está, o se nos mueren en quirófano o complicaciones, una cesárea y termina en algo trágico. Bueno, todo ese tipo de situaciones también, ¿no? Son las que a veces nos llegan a afectar. La exigencia de la tarea y el miedo al error, ¿no? Pues de que a veces nos exigen que no se te pase esto, que no el otro, tenemos mucha presión. Entonces, todos estos aspectos son importantes y se deben de considerar, ¿no? A los que están en el aspecto, en el área de gestión de estas unidades, pues que se deben de voltear a ver y analizar en cierta medida cómo es que estamos nosotros trabajando de manera de poder facilitar un trabajo de armonía, de un trabajo no complicado, de personal capacitado, porque si el personal está capacitado, pues con seguridad va a estar realizando sus actividades. En cuanto a la relación de la organización, pues aquí nos hace mención sobre la ambigüedad de definiciones de roles, ¿no? O hago esta función o hago esta otra. La complejidad organizativa, a veces los médicos no se ponen de acuerdo, a veces que si es esta cirugía y no pidieron esto, no pidieron acá, ya tengo el paciente, ya se me está complicando y no cuento. Bueno, todo este tipo, los insumos, los materiales entran dentro de todo este aspecto que de cierta manera, por una mala organización, yo me estreso, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que el paciente requiere este procedimiento, porque sé que necesito este equipo y no lo pidieron y no lo tenemos, o está sangrando y no cuento con ese material. Todo ese tipo de situaciones son las que nos pueden llevar a generar este riesgo al personal, así como los turnos, ¿no? Puede haber hospitales o empresas donde los turnos sean muy de muchas horas y que igual y son cirugías muy complicadas o cirugías muy grandes. Entonces, eso es bien importante, la formación del personal, la correcta comunicación, el que nosotros tengamos buenas relaciones con nuestros compañeros, ¿no? Porque eso también impacta en nuestra productividad y en nuestra persona. Si no tenemos buena comunicación con nuestros compañeros, puede llegar a afectar, ¿no? A veces hay gente con mucha experiencia y se burla del que no la tiene, quizás, o me caes gordo y sabes qué, pues métele a esa sala y a ver cómo le va y que no te ayuden y, o sea, son muchas situaciones que se deben considerar para poder tener un buen manejo, control en cuanto a esto que son los riesgos psicológicos. ¿Cómo podemos disminuir los riesgos? Bueno, pues todos los centros de trabajo, primero, pues obviamente deben de cumplir con cierta normativa. Y bueno, hay muchas en relación a lo que son las normas de salud y también
pues en este caso, como estamos hablando de riesgos laborales, pues la Secretaría de Trabajo y Previsión Social también tiene ciertas normas y esto lo clasifican en tres rubros, en las normas que tienen enfoque en la seguridad, en las de salud y en la organización. Y ahorita vamos a ver algunas que tienen que ver con la unidad quirúrgica y bueno, con todo el hospital, ¿no? Encontramos esta, ¿no? La norma 001 STPS 2008 que tiene que ver sobre los edificios, locales, instalaciones. Y en cuanto al orden, a la limpieza, a que tengamos infraestructura segura, como son los techos, escaleras, rampas, pisos, paredes, todo lo que conlleva la infraestructura de un edificio y que eso debe de salvaguardar a quien va a ocuparlo. Y aquí, que también va muy pegado de esta, es la norma 016, que esa nos habla de infraestructura, es la de infraestructura de hospitales. Y ahí ya entra lo que ustedes ya conocen, como es las esquinas que deben de ser no, que no deben de permitir que exista polvo, suciedad, que sea de fácil limpieza, este, en cuanto a lo que es el quirófano, que debe estar separado por áreas y demás. También encontramos la norma 02, que esa nos va a hablar de la Secretaría del Trabajo, que nos habla sobre la prevención y protección contra incendios, ¿no? Y aquí es importante, bueno, ¿por qué? Pues nosotros no estamos exentos de que ocurra un incendio en los quirófanos, ¿verdad? Y entonces aquí, ¿cuánto personal de nosotros forma parte de una brigada de contra incendios? ¿Cuánto personal del quirófano sabe el uso de un extintor? ¿Qué tipo de extintores debe de haber en el quirófano? Ese es importante también, ¿verdad? ¿A qué nivel deben de estar? ¿Cada cuánto se deben de cambiar? Todo eso es lo que debe de, en cuanto a lo que las normas que se enfocan, entre otras, a lo de seguridad de las instalaciones. Encontramos también las normas de la 022 que nos habla sobre la electricidad estática. Eso también es importante, qué tipo de niveles de voltaje debe de tener mi conexión, qué tipo de conexiones debo de tener, algunos estarán por la planta de emergencia y demás. Entonces, toda esta parte, ¿no? Que debe de cumplirse, que debe estar aterrizado en la tierra y demás, es lo que nos marca. Y también aquí tiene otra que viene, ya ahora lo absorbió la norma 016 de infraestructura de hospitales, que es el programa de hospital seguro. Entonces, todos los hospitales, todos deberían de hacerse una evaluación por este mecanismo, por este programa internacional que es Hospital Seguro. Y esto va a englobar todo lo que les comentaba, ¿no? Igual rutas de evacuación, las brigadas del personal que esté capacitado, todo lo que habíamos comentado al respecto de seguridad. Y ahí se ve también, Gaby, ¿no terminas? en ese sentido, hasta los Ese insumos y niño ya está equipamiento, desesperado. el equipamiento que debe de estar fijo, Entre hasta uno eso que también chilla para comer y nosotros el otro que quiere deberíamos de, salir, alguien está hablando, velo, velo. Estoy comiendo yo. es Por eso importante dije que estás muy que lento. nosotros, Ay, ¿tú qué fíjese bien, en plata cuanto a das? hospital seguro lo clasifican por ¿Ya te quieres salir? arquitectónico, Ah, por bueno, equipo funcional. dale pues Ahí, entonces. bueno, nosotros en quirófano, pues como una medida de seguridad, los frenos. Debemos de verificar que sirvan los frenos de mis mesas, de mi máquina de anestesia, de mi electrocauterio, porque deberían de estar puestos una vez ya están colocados en donde van a ser utilizados. Es parte de la cultura que debiéramos de tener. En cuanto al ruido, también existe una norma, qué tanto ruido, qué tipo de ruido, qué permisibilidad debe de tener. Se incluye la norma 012 que habla de las condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo donde se manejen fuentes de radiación ionizante y ya nosotros estamos dentro de esto porque si tenemos unas salas de quirófano que son de especialidad de trauma y ortopedia, pues el personal de ahí va a estar con radiación constante, constante. ¿Qué es lo que debemos de ver? Que se cuente con el equipo de protección indispensable, mínimo indispensable, si se está monitoreando al personal, porque entra dentro de él un programa de personal ocupacionalmente expuesto, ¿no? El POE. Entonces, todo eso también se debe de considerar acá. Y las radiaciones no ionizantes, manejamos láser en cirugías de vascular, en urología, y eso también que se cuente con el equipo cuando se va a utilizar el láser. En cuanto a la iluminación, es importante, ¿no? Para que el personal también mantenga, ya dijimos, aspectos psicológicos y demás. Entonces sí es importante esta norma, ¿no? Qué tipo de luz, cuánto y en qué ubicaciones debe tener, las sombras y demás. Todo eso entra dentro de esta normativa.
En cuanto a la parte de organización, vienen estas normas, que es la 017, que nos habla de equipo de protección personal. Dependiendo, aquí es muy grande esta norma, desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero bueno, en nosotros, pues si tenemos riesgos biológicos, pues, sabemos que debemos de utilizar, ¿verdad? Y si hablamos de radiación, pues los mandiles, el collarín, que eso también es bien importante. Encontramos la norma 018 y esa nos habla de la identificación de peligros y riesgos por sustancias químicas. Y aquí es bien importante porque dentro de todo lo que es el programa de acreditación y certificación de hospitales, hay un estándar que, bueno, un sistema crítico que es de gestión y seguridad de las instalaciones, donde el personal de salud también debe de conocer este. Hemos visto, seguramente muchos de ustedes han visto este rombito que tiene estos cuatro colores. Y bueno, eso es para clasificar el tipo de riesgo que va a tener hacia el personal el uso. Y aquí, bueno, por decir algunos, está la acetona, está el formol, está el alcohol, hasta el isodine debe de tener ese tipo de clasificación, porque también en algún momento puede tener alguna de estas características que ustedes pueden observar ahí, ¿no? En cuanto al nivel de riesgo, la inflamabilidad, si es reactivo, si tiene algún riesgo específico, ¿no? Si se puede mezclar o no con alguna sustancia y demás. En cuanto eso es a las sustancias, ¿no? Y ya, como les digo, ya la gran mayoría de las empresas que maneja ese tipo de sustancias, pues trae este rombito. Aquí lo que me debería interesar a mí personal del área es conocer, porque ahí no me va a decir pues tu riesgo, a veces no me dice que es un riesgo mortal, ¿no? O es un riesgo peligroso. Me dice el número, porque aquí lo clasifican por el número. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a ver ahí? Un 1, un 2, un 3 en cada uno de estos rombitos y ahí sí yo tengo por eso es importante que nosotros hablemos de estos temas y que conozcamos a qué se refiere, porque yo puedo ver ahí que esa etiqueta de ese desinfectante de alto nivel ahí trae un rombito, pero ¿a qué hace referencia? ¿Qué tipo de riesgo me va a generar? ¿O qué me está advirtiendo ese galón, ese galón en sí de esa sustancia que está dentro? ¿Qué riesgo voy a tener yo o qué precauciones, más bien dicho, son las que yo debería de aplicar para su manejo? Y bueno, pues también encontramos la norma 019 de la Secretaría del Trabajo del 2011 que nos habla sobre la Comisión de Seguridad e Higiene. Y eso es bien importante porque en todas las organizaciones y empresas debe de existir esta comisión de seguridad e higiene y ellos tienen mucho trabajo, tienen que hacer visitas a los servicios y justamente ir identificando todos los riesgos que se van encontrando, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, todo eso, ellos deben de levantar un censo, una minuta de todo lo que tiene área de oportunidad, hasta la capacitación, la formación del personal también. Y también encontramos la norma 026 que nos habla de colores y señas de seguridad. Y bueno, pues todos conocemos estas de evacuación, ¿no? Pero también hay normas que van a hablar sobre las tuberías. Si yo veo un tubo pintado de color amarillo, si yo veo un tubo en mi hospital, en mi pasillo pintado de verde, ¿de qué se trata? Entonces, eso es importante que yo identifique, porque a veces hacen conexiones o improvistas y pasan por ahí, por el quirófano, o afuera o en un pasillo alterno tubos que son de gas LP, ¿no? Por ejemplo, que es el amarillo. Y entonces sí es importante que yo de cierta manera identifique por dónde pasan ese tipo de pues, combustibles, de agua, de desechos, de drenaje, toda esa parte es importante, pero más que nada nosotros lo que es las salidas de emergencia, los puntos de seguridad, donde yo puedo refugiarme en caso de un sismo y demás. Esto debe de cumplirse en la unidad quirúrgica. Ahora bien, una vez que ya hablamos a grandes rasgos de estos riesgos, pues tenemos que, pues en este tema que es justamente esta gestión, es porque si los voy a identificar, pues tengo que actuar. Entonces debe de existir un programa de salud ocupacional. Y bueno, ¿de dónde va a partir? Primero, pues ya dijimos que debe existir una comisión de seguridad e higiene, o si no la hubiera, pues yo, personal de quirófano, pues sí puedo ver, y seguramente ustedes lo ven, ¿no? Que está un cable un cable improvisado, un empate, un enchufe mal, o sea, en malas condiciones, mis mesas de quirúrgicas
no tienen buen aceite, se le cae una parte de la mesa, o sea, todo eso son los riesgos a los cuales nosotros nos podemos enfrentar y entonces, y las malas condiciones arquitectónicas y de mobiliario y demás que podemos identificar. Entonces, debe de existir un diagnóstico justamente de las condiciones y el medio ambiente del área en la que yo me encuentro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues primero, ¿qué tipo de quirófanos yo manejo aquí? ¿Qué especialidades quirúrgicas tengo? Dependiendo de las especialidades, pues van surgiendo capacitaciones, insumos, equipo inmobiliario de seguridad, ¿no? Por ejemplo, aquí en la imagen de abajo, un quirófano híbrido. Todo lo que conlleva de infraestructura, pero también el personal. Hay mucha radiación, hay mucho estrés laboral. Igual hay que generar programas, ¿no? El personal que está en cirugía de ortopedia muy frecuente o que ya está fijo ahí, se monitorea su dosímetro con qué radiación, qué tanta radiación está recibiendo. En las salas híbridas también debe de existir, ya les comentaba, personal ocupacionalmente expuesto. Ahora, otro de los puntos también aquí importantes es si yo cuento con esto, ¿no? Esta figura que tenemos acá es un personal de área quirúrgica. Si yo entro a cirugía, por lo menos debo de tener mi mandil de plomo y mi collarín. Pero no nada más es tenerlo. Es importante aquí también ver las condiciones en las cuales se encuentran, porque yo a veces he observado que lo tenemos mal doblado, que ya se fracturó y de verdad, un día de estos agarren su mandil y sacúdanlo. Y véanlo que a veces hasta suenan las partículas ya rotas en el mandil. ¿Qué seguridad voy a tener yo de una protección si yo ya tengo mi mandil fracturado, que ya está hecho polvo, que ya está muy viejo, que no sé desde cuándo los trajeron? Entonces, eso es importante. Para eso es ese tipo de trabajos de salud ocupacional en las cuales sí en quirófano podemos voltear a ver nuestras salas, nuestras áreas y poder ir generando, ¿no? Obviamente un poquito más esta función hacia la parte de gestión, pero pues, todos podemos colaborar para poder implementar un programa de salud ocupacional. Y algo que siempre sí es de nosotros es el orden. Debe de haber orden en los procedimientos, en las salas. ¿Para qué? Para evitar accidentes como caídas, ¿no? Eso tan básico que yo me atravieso aquí tanto equipo y mangueras y tubos y cables y por donde transito de manera segura. Entonces, todo eso es muy importante. Y aquí les comentaba, ¿no? La parte de mantenimiento de los equipos, si están unos enchufes en malas condiciones, reportarlos, que la lámpara ya se está despegando del techo y puede caerse en un paciente o conmigo ahí me puede lesionar. Todo eso es bien importante que se esté monitoreando en las salas de quirófano. Otra de las cosas que debemos de hacer dentro de este plan ya es, aparte de hacer este recorrido y hacer un análisis y de voltear a ver de manera minuciosa esos riesgos, es ver, hacer una investigación sobre con qué frecuencia se están presentando los accidentes, ¿no? ¿Qué tipo de accidentes son? ¿Son caídas? ¿Cuántas enfermeras se han caído? Porque el piso ya se levantó, porque, no sé, porque hay un desnivel en mi quirófano, o porque, no sé, por lo que gusten y manden, ¿no? ¿Cuántas enfermeras se han lesionado de la columna por estar haciendo traslados de pacientes o mal uso de la mecánica corporal? Y también las inspecciones de seguridad y frecuencia. ¿Cada cuándo se están haciendo este tipo de inspecciones? ¿Las hacen, no las hacen? ¿Cuándo ha entrado la Comisión de Seguridad e Higiene a sus servicios? No sé, una vez al año, una vez cada 2 años, lo hacen cada mes, cada 3 meses, no lo sé. El mantenimiento del equipamiento es algo bien importante, ¿no? ¿Con qué frecuencia me están revisando los cables del monitor, los cables del cauterio, el pedal, la mesa quirúrgica? Porque todo eso es lo que debemos nosotros de considerar dentro de toda esta investigación que estamos haciendo. Una vez que ya recabamos, pues nos va a dar pauta para que podamos saber estos estadísticos y entonces podamos ir clasificando estos riesgos. Y entonces aquí nos dice que debemos hacer una descripción y análisis de estos riesgos por proceso y por área, y nos recomiendan que sean en este tipo de orden, ¿no? Ya hablábamos que uno se enfoca a la seguridad, otro se enfoca a los aspectos de salud y otros a los aspectos de organización. Entonces, una de las recomendaciones es esto, ir clasificando esos riesgos en estos tres, al menos en estos tres aspectos que son importantes. En cuanto a seguridad, ese es un ejemplo. Encontramos, ay, permítame. Encontramos
los aspectos mecánicos, como ya les decía yo, las camillas, las mesas, el aspecto eléctrico, las condiciones de las de enchufes, el aspecto arquitectónico, como son plafones, pisos, paredes, el orden que nosotros tengamos en la sala, ¿no? Los riesgos si es que hay en caso de un incendio, ¿no? Por ejemplo, aquí pues está un ejemplo de un pasillo pues de muy buenas condiciones, ¿no? Pero a veces con el paso de los años ya están todos descarapelados, ya se levantó y ahí se andan tropezando el personal. Esto que también suele suceder mucho, que nosotros a veces hacemos ese tipo de prácticas, malas prácticas o riesgos que nosotros mismos condicionamos, porque una de dos, a veces agarramos extensiones improvisas y ahí van, enchúfale esto, el otro y acá y allá, ¿no? Entonces, eso es bien importante. A veces nosotros llegamos a ser un poco inconscientes de lo que estamos haciendo, porque está la prisa, porque necesito conectar, porque no me da resultados o parámetros, o requiero ver el monitor acá, enchúfalo ese, ya ahí cabe. Bueno, esas son de las situaciones que nosotros a veces generamos. Y aquí están, ¿no? Las mesas que yo les decía, a veces están flojas, a veces no están seguras, a veces ya una parte se les está floja, se cayó y hacemos improvisaciones con tal de que se haga el procedimiento quirúrgico y a veces no pensamos en estos riesgos, tanto para el paciente como para nosotros. Una vez que nosotros ya clasificamos estos riesgos, como les menciono acá, por seguridad, por organización o de salud, pues los debemos de enlistar, ¿no? Y aquí hay un ejemplo que encontré en una literatura sobre cómo podemos nosotros ir presentando estos riesgos, ¿no? El tipo de riesgo, qué fuente lo genera, qué posibles consecuencias pudiera tener. Y bueno, aquí hasta nos dice en qué puesto está, qué número de trabajadores y el tiempo de exposición a este riesgo. Bueno, una vez que nosotros ya hicimos este listado, que como se lo debo a repetir, se recomienda hacerlos en esos tres clasificaciones, pues debemos de priorizarlos, ¿no? Y entra el análisis de impacto y de probabilidad, hacer la matriz de riesgos y aquí nosotros, bueno, cada organización puede establecer una, ¿no? Pero bueno, esta es muy básica, ¿no? Que es del 5 por 5 y entonces dependiendo del nivel de riesgo, como se haya evaluado en un consenso, en un grupo de trabajo que esté enfocado a esto, pues se va a ir ponderando y va a salir el riesgo de mayor impacto y de mayor frecuencia y es el que debo de atacar primero y es como se presenta aquí, ¿no? Ese es un ejemplo, como les comentaba, de cómo podemos generar estos formatos y poder trabajando con cada uno de ellos, ¿no? Si es de probabilidad baja, media o alta, si es poco con un nivel de lesión bajo o puede ser muy dañino o extremadamente peligroso, dependiendo de la tabla que ustedes ocupen, ¿no? Y en base a eso, yo voy a generar un plan de acción, un plan de acción, un plan estratégico que me permita ir mitigando aquellos aspectos que son de mucha criticidad y que puede tener un impacto muy grande para los trabajadores. Y bueno, pues en este plan estratégico, una vez que ya hicimos este análisis de matriz de riesgos y los priorizamos, pues vamos a asignar responsabilidades. ¿No? Asignación de presupuesto en caso de que, por ejemplo, ¿no? Si es el tanque, se me ocurre ahorita, pues ya no contamos con extintores en el servicio, ¿no? Pues a qué departamento le vamos a asignar, cuántos recursos le vamos a asignar para que pueda solventarse esta necesidad. El diseño o reingeniería de procesos, porque a veces también suele mucho ser esto, ¿no? Que a veces no están bien definidos los procesos y nosotros mismos nos estamos metiendo en esos riesgos que si facilitáramos o definiéramos esos flujos de proceso, podemos disminuir estos riesgos. Además de la capacitación al personal, ¿no? ¿Cuántas veces me capacitan sobre seguridad? ¿Cuántas veces me capacitan sobre el uso de algún equipo, si es que lo voy a manejar y que en algún momento pudiera generar un riesgo? Bueno, pues debo de estar capacitado sobre cómo se programa, cómo se conecta, cómo se desconecta y demás. Y importante también aquí son las supervisiones periódicas y el monitoreo de avance, ¿no? Si ya identificamos cuáles eran mis riesgos, pues voy a ver que le estén dando seguimiento a quien la haya tocado llevar a cabo esa actividad y estar viendo los avances que tenemos. Bueno, como conclusión, ya aquí tenemos para finalizar, se considera que una enfermedad profesional genera una responsabilidad compartida. Por tanto, la prevención debe realizarse desde el enfoque organizacional y personal, porque a veces yo hago como trabajador actos inseguros, porque yo sé que entro a cirugía de radiación y no me pongo el mandil. O la otra, entro a cirugía porque está programada y aquí no han comprado el equipo de protección personal. Entonces, sí se dan cuenta que en ese sentido, pues a esto se refiere, ¿no? Que es una responsabilidad compartida.
Otra es que debemos de desarrollar programas de seguridad y salud que incluyan controles de ingeniería, buenas prácticas de trabajo y equipos de protección personal, de protección individual. A su vez, también diseñar y llevar a cabo un sistema de vigilancia y de salud de los trabajadores que regule el uso y la vigilancia por parte de todo el equipo de salud, de las precauciones universales y de un proceso de trabajo seguro. Entonces, es importante que nosotros, personal del área quirúrgica, pues sí volteáramos a ver este tema, porque seguramente con lo que yo he comentado, ustedes ya identificaron algunos riesgos que pudieran estar teniendo en sus unidades. Entonces, por mi parte, eso sería todo. Les agradezco, la atención.